Bueno, buenos días a todos. No sé si me podéis oír. ¿Sí? Se oye bien, ¿no? Perdonad el pequeño retraso, nos hemos tenido que alinear con el resto de las sesiones. Eh, si estáis interesados en los servicios de Edge de AWS y entender qué tipo de soluciones se pueden construir con ellos, pues estáis en la sesión correcta. Me llamo Gonzalo Gómez Herrero, soy arquitecto de soluciones en la vertical de telecomunicaciones en AWS y hoy os vamos a contar precisamente una solución que hemos desarrollado con Telefónica que se llama 5G Industrial Edge y un caso de uso con Dronomy. Así que voy a dar paso a mis compañeros también para que se presenten, que representan cada una de estas partes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Carrio, CEO de Dronomy. Yo soy Carlos Fernández, Business Development en AWS Telecom. Hola, yo soy Carlos Carazo. Lo primero, gracias por la invitación. Yo trabajo en Telefónica Tech y soy el responsable en Internet de las Cosas de la definición de producto, de la tecnología y de las operaciones. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. En esta sesión vamos a dividirla como en dos partes, ¿no? En la primera sección vamos a hacer un pequeño repaso de cuál es nuestra propuesta de valor, nuestros servicios en el Edge, y en la segunda vamos a profundizar precisamente con mis compañeros un poco en esta solución y en este caso de uso. Tenemos el lema AWS donde lo necesites. Probablemente lo habréis visto en otro tipo de summits, en otro tipo de sesiones. Lo solemos utilizar frecuentemente precisamente en este contexto, ¿no? Y en el fondo viene a reflejar nuestra metodología, que muchos de vosotros conoceréis, de trabajar desde las necesidades de nuestros clientes. Y en este caso tenemos necesidades de clientes, por ejemplo, con aplicaciones que son sensibles a latencia, porque hay una serie de dependencias con otros componentes locales, por ejemplo, en una sede concreta, porque a lo mejor no pueden tolerar un par de milisegundos adicionales en la gestión de una aplicación o en trasladar el dato. Tenemos otro tipo de casos de usos, por ejemplo, donde la propia naturaleza de la aplicación requiere que el dato se procese localmente. Podemos pensar, por ejemplo, en industrias como la de telecomunicaciones, donde de verdad tiene sentido, por ejemplo, que una función de red se aplique en una localización concreta. O también a lo mejor, pues por ejemplo, los datos que se tienen que transportar son tan pesados, pensemos en vídeo o en imágenes, que no tiene sentido transportarlos. O a lo mejor situaciones donde pues, no podemos tolerar una caída de red y preferimos pues, gestionar este tipo de situaciones localmente. También tenemos, por ejemplo, en industrias altamente reguladas, como pudiera ser la financiera, pues, administración pública o también el propio sector de las telecomunicaciones, situaciones donde nuestros clientes requieren que el dato esté en un sitio concreto y que sea procesado allí. Y finalmente tenemos también pues, otro tipo de clientes que tienen esa visión de migración o de modernización hacia AWS, que entienden que es un camino que les va a llevar mucho tiempo, pues porque a lo mejor tienen que hacer una rearquitectura completa de la aplicación, un refactoring, y hay una serie de dependencias pues, con otro tipo de componentes, dependencias internas o una serie de riesgos, y precisamente lo que quieren tener es un camino transitivo, una capacidad de poder hacer esa rearquitectura, ese camino hacia la nube de una forma progresiva e iterativa. Además de este tipo de situaciones, pues nos encontramos, por ejemplo, que los clientes quieren la misma experiencia. Hablamos, por ejemplo, de la misma infraestructura de alto rendimiento, con la misma fiabilidad y seguridad que utilizamos, por ejemplo, en el resto de nuestra infraestructura global. Hablamos de la misma consistencia operativa, del mismo modelo operacional que utilizamos nosotros. Hablamos de las mismas herramientas, los mismos servicios, de poder tener esa capacidad, por ejemplo, de desplegar pipelines de integración continua y despliegue continuo, y dando igual exactamente dónde va a estar cada uno de los componentes de la aplicación. En definitiva, de tener ese camino evolutivo, ese mismo camino de innovación hacia la nube. Y aquí es donde acuñamos nuestra propuesta de AWS donde lo necesite y donde ofrecemos este tipo de servicios que intentan atacar precisamente este tipo de necesidades de nuestros clientes. Empezando desde la región, que ya conoceréis que es parte de nuestra infraestructura global y que se compone de varias zonas de disponibilidad, como imagino conocéis, moviéndonos progresivamente hacia el Edge, empezando por ejemplo con servicios como CloudFront, o con esas capacidades que ofrecemos de computación y storage en zonas metropolitanas, con local zones, donde a lo mejor la densidad de usuarios o de potenciales clientes es mucho mayor. O, por ejemplo, con una wavelength zone,
que ofrece esas capacidades de computación y de storage también empotradas dentro de las redes de proveedores de telecomunicaciones, precisamente para este tipo de casos de uso. O moviéndonos más hacia el edge, por ejemplo, en pues, casa de cliente, ¿no? Como diríamos, on-premises, pues con servicios como Outpost o como otro tipo de servicios como pudieran ser ECS y AKS Anywhere para aquellas aplicaciones que ya estuvieran gestionadas en contenedores, pudiendo ejecutarse incluso en hardware de terceros. Y para aquellas situaciones, por ejemplo, de conectividad limitada o remota o transitoria, ofrecemos la Snow Family, que os permite gestionar pues, también ese tipo de situaciones, junto pues, con los mismos servicios que he comentado antes de gestión de contenedores. Y finalmente, en los casos específicos de IoT, incluso tenemos la capacidad de ofrecer software específico, como por ejemplo IoT Greengrass V2, que puede correr en dispositivos inteligentes sin necesidad de que fuera un hardware gestionado por nosotros. Dentro de todo este portfolio, nos vamos a centrar principalmente en dos tipos de servicios, ¿no? En Outpost y en Snowball Edge, porque van a ser principalmente las piedras angulares de la solución que hemos creado conjuntamente. Hablemos en primer lugar de Outpost. Una de las primeras distinciones que solemos hacer con nuestros clientes es que Outpost no es hardware. Outpost es un servicio. Es un servicio basado en nuestra propia arquitectura Nitro, que a lo mejor conoceréis, que es la misma arquitectura que utilizamos en las últimas generaciones en infraestructura global, con las mismas características de Nitro que podéis disfrutar en la infraestructura global, en este caso, pero desplegada en casa de cliente como servicio. Es decir, nosotros, nuestro equipo de soporte, realiza la gestión del hardware, la gestión del ciclo de vida del software de la infraestructura subyacente y monitorizamos la plataforma proactivamente y por eso pues, lo ofrecemos a nuestros clientes que lo pueden consumir en pago por uso. Esta es una diferencia fundamental, por ejemplo, con otro tipo de propuestas, ¿de acuerdo? Por eso la quiero recalcar. Y en concreto Outpost, por ejemplo, lo ofrecemos en dos sabores. Por un lado, el Outpost Rack, por así decirlo, que fue el primer servicio que lanzamos hace ya unos cuantos años, donde ofrecemos a nuestros clientes las mismas APIs, una gran cantidad de servicios de forma local, y donde nosotros realizamos también, por ejemplo, la instalación en casa de cliente, ¿de acuerdo? Nuestros clientes pueden elegir dentro de un abanico de opciones distintos tipos de instancias, dentro de las que estén disponibles, pueden decidir si quieren GPUs o no quieren GPUs, si quieren dedicar una capa de storage de objetos o no, etc. Y nosotros realizamos esa instalación por el periodo de tiempo que ha sido acordado con el cliente. Y para aquellas situaciones, por ejemplo, donde pues, a lo mejor las capacidades requeridas sean menores o el espacio disponible sea menor, ofrecemos otro factor forma que es el Outpost Server. El Outpost Server viene en dos formatos, 1U y 2U, ¿de acuerdo? Con las dimensiones estándares de la industria, con lo cual son enracables. Y además os ofrecemos dos tipos de procesadores, nuestro Graviton 2 o el procesador Intel Xeon de tercera generación. En estos servidores os podemos ofrecer hasta un máximo, por ejemplo, de 128 virtual CPUs, 256 GB de RAM y 4 discos duros locales SSD NVMe con capacidad cada uno de hasta 1,9 terabytes por terabytes. Outpost está disponible en 78 países y territorios, incluyendo toda la Unión Europea, España y gran parte de los países de Sudamérica en estos momentos. Hemos ido ampliando el escenario en los últimos años. Y este es, por ejemplo, pues el abanico de servicios que tendréis disponibles en Outpost Rack, a modo representativo. Empezando desde el EC2 más tradicional, que ya conoceréis, pues, a servicios como EBS, los Local Snapshots de EBS. Incluso ofrecemos nuestra capa de storage, nuestro servicio de storage de objetos, que es S3, precisamente en el propio Outpost, para gestionar precisamente ese tipo de situaciones donde queremos hacer el almacenamiento local. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos con S3 es ofreceros una storage class específica que identifica ese almacenamiento en Outpost, de tal forma que uniformemente podéis gestionar, por ejemplo, con las políticas de ciclo de vida de S3, exactamente cómo queréis mover el objeto conforme se vaya enfriando o cómo queréis gestionarlo dependiendo de vuestros requerimientos de residencia. Además de estos servicios, también ofrecemos los de gestión de contenedores, nuestro servicio ECS o nuestro servicio EKS,
que es el servicio gestionado de Kubernetes, donde además os ofrecemos la capacidad, con una extensión que llamamos Local Clusters, de poder desplegar ese plano de control de Kubernetes directamente en el propio Outpost Rack. Además de todos estos servicios, podéis contar, por ejemplo, con RDS, nuestro servicio gestionado de bases de datos relacionales, donde también podéis crear, por ejemplo, esquemas de alta disponibilidad, por ejemplo, activo standby, entre dos Outpost Racks distintos, algo bastante típico en muchos clientes. Y además de todos estos servicios, pues disponéis de MR, Elastic Cache, el Resolver de Route 53, nuestro balanceador a nivel de aplicaciones y, como no, el IoT Greengrass V2. Pero no solo es esto. Pensemos que Outpost en realidad es una extensión de la región. Es decir, el mismo Virtual Private Cloud, la misma VPC que a lo mejor habéis configurado en la región o en la infraestructura global, se extiende, se estira con sus redes adicionales desplegadas en Outpost Racks o en Outpost Servers. Es decir, que esa parte del componente de vuestra aplicación que está dentro del Outpost e indirectamente a lo mejor pues vuestro cliente final, también tiene accesibilidad al resto de los servicios que están disponibles en la región, bien de forma privada, con endpoints privados dentro de la VPC, o bien públicamente a través de esa conectividad que llamamos Service Link dentro del propio Outpost. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido un poco el repaso de Outpost. Vamos a centrarnos ahora en la familia Snow. La familia Snow, por ejemplo, para ese tipo de situaciones o de opciones de conectabilidad limitada, transitoria, remota o incluso completamente desconectada, ¿no? Y en este caso me gustaría resaltar el producto o el servicio de Snowball Edge. El servicio Snowball Edge es un dispositivo portátil, compacto, transportable, que precisamente está ideado pues, para poderse desplegar en condiciones extremas fuera de un data center. Este es el aspecto que tiene, por ejemplo, un Snowball Edge. Como veis, tiene como una especie de maleta por fuera, ¿no? Que es la ruggerización que llamamos. Y la última generación de Snowball Edge la ofrecemos en dos sabores, ¿de acuerdo? Os ofrecemos hasta 104 Virtual CPUs, 416 GB de RAM, y dependiendo de qué sabor queráis seleccionar, puede ser, por ejemplo, más optimizado para computación, en cuyo caso pues, optaréis por el modelo que tiene menos storage, 28 terabytes, o bien por aquel modelo del que disponemos pues, mayor cantidad de storage, hasta 210. Este dispositivo, además, ofrece una serie de puertos de conexión local, dos puertos, por ejemplo, de 10 gigabits por segundo RJ45, un puerto de 25 gigabits por segundo en fibra y otro de 100 gigabits por segundo de conexión fibra, ¿no? Con lo cual, podéis obtener un rendimiento muy alto precisamente en la interlocución o a nivel de networking contra el propio dispositivo. Y como podéis ver, está preparado precisamente para ese tipo de despliegues de pues, condiciones extremas, ¿no? Opera entre 0 y 45 grados, cubre todos los requerimientos de tampering que nos ha ofrecido o que nos ha demandado la industria y cubre una serie de pues, requerimientos tanto desde el punto de vista de certificaciones, SOC, IPA, PCI, como de grado militar, que es, por ejemplo, uno de nuestros principales clientes en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco el abanico de servicios que ofrecemos dentro de Snowball Edge. Precisamente porque Snowball Edge puede funcionar de forma desconectada, por así decirlo, completamente de la región, ofrecemos una serie de servicios que ofrecen APIs compatibles con las mismas APIs que utilizamos en la infraestructura global. Es decir, es el caso, por ejemplo, de EC2, de EBS, de Lambda, de S3, o incluso de nuestro propio IAM, nuestro propio servicio de gestión de identidades y de accesos, que corre localmente en el propio dispositivo. En este caso, utilizáis las mismas APIs, podéis utilizar los mismos SDKs, y la única diferencia es que el endpoint, precisamente contra el que dirigís esas llamadas APIs, pues en lugar de estar, por ejemplo, en el plano de control en la infraestructura global, estaría dentro del propio Snowball Edge. Eso no quiere decir que no pueda funcionar de forma descoordinada con la infraestructura global. Todo lo contrario. Por ejemplo, podéis disponer también de servicios como DataSync, que os permite hacer una sincronización, por ejemplo, con S3 a nivel de objetos entre un bucket de S3 que estuviera desplegado, por ejemplo, en el Snowball Edge y otro bucket de S3 que estuviera disponible en la infraestructura global.
Y además de todo ello, pues podéis disponer de los servicios de IoT como IoT Greengrass V2 o Sidewise Edge, que os permite integraros en un ecosistema completo de IoT, por ejemplo, con un IoT Core corriendo en la región. Esto ha sido un poco el resumen de los servicios a alto nivel que hemos considerado relevantes a la hora de crear la solución 5G Industrial Edge con Telefónica Tech. Vamos a entrar un poquito ahora en la propuesta de valor. Y nuestra propuesta de valor en realidad consiste en intentar aunar lo mejor de cada casa, por así decirlo. Las ventajas que tanto Telefónica como nosotros podemos aportar en este caso. En nuestro lado, pues todas estas plataformas de Edge Computing que ya habéis visto, pues para casos en los que haya conectividad continua o conectividad discontinua o falta de conectividad o dependiendo de la capacidad de computación. Todos los servicios de AWS que están disponibles en cada una de ellas con sus herramientas y muy importante, las capacidades que ofrecemos en nuestro marketplace, incluso el ecosistema de partners, como puede ser Dronomy en este caso, que pueden ser directamente extrapolables para este tipo de soluciones. Y por el lado de Telefónica, pues evidentemente la experiencia que tienen de muchos años en el diseño, implementación, desarrollo y gestión de redes, en este caso redes privadas móviles 4G, 5G, además de pues, su modelo operacional de negocio y muchos dispositivos conectados, algo que hemos trabajado, por ejemplo, con el equipo de IoT. Pensemos en todos los dispositivos de IoT, todas las soluciones que se pueden construir con ellas, e incluso en el propio caso, por ejemplo, de redes privadas, pues pensad que hay una serie de dispositivos que se tienen que conectar, desde las más simples antenas, ¿no? Y aunando todo esto, lo que creamos es un ecosistema de aplicaciones telco edge, lo que llamaríamos mission critical, para poder pues, gestionar este tipo de casos de uso, ¿no? Donde podamos combinar, por un lado, pues, este tipo de conectividad privada en un entorno concreto con aplicaciones de valor añadido que nos permitan pues, gestionar situaciones, por ejemplo, como robotics, que veis aquí, ¿no? Hacer una orquestación, un despliegue y un control autónomo de robots o de drones, como es este caso, ¿no? O pensemos también en situaciones de computer vision, donde, por ejemplo, podemos disponer de todo el ecosistema de AWS en la región para coger un modelo de machine learning de computer vision y poder entrenarlo y validarlo en la región donde disponemos de mayor variedad de cómputo y de mucha mayor capacidad, y únicamente desplegar la inferencia en el Edge junto con una red privada. Otro tipo de situaciones, por ejemplo, experiencias inmersivas con realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, donde también nos podemos beneficiar de esta conectividad local. En fin, hay un sinfín de aplicaciones que podéis pensar en este caso, ¿no? Si aterrizamos esto un poco más al bajo nivel, pensemos en realidad en una arquitectura modular. Esto es como un blueprint representativo, ¿de acuerdo? Que no quiere decir que sea el que se aplique en cada uno de los casos de uso, pero precisamente, dependiendo de esa categorización que hemos hecho, podemos decidir si activamos un servicio u otro. Tomando como ejemplo, en este caso, un Snowball Edge desplegado en casa de cliente, en un entorno industrial, pensemos que fuera así, pues empezando, por ejemplo, por esas capacidades de poder desplegar un core de 5G privado con nuestro servicio de IKS Anywhere, porque generalmente con muchos de los fabricantes de 5G con los que estamos trabajando, pues tienen su aplicativo, por así decirlo, sus funciones de red están gestionadas por Kubernetes. Y precisamente en el mismo equipo, en el mismo Snowball Edge, podemos co-ubicar esas aplicaciones que pueden ser genéricas, que puede ser un gestor de drones, o que puede ser, por ejemplo, cualquier otro tipo de aplicación o un modelo de, por ejemplo, computer vision, como he comentado antes, ¿no? Además de ello, en Snowball Edge soportamos IoT Greengrass V2, con lo cual en un ecosistema, por ejemplo, de IoT, pues podemos crear a través de Greengrass pues, los distintos componentes, bajar los distintos artefacts e incluso pues, implementar un MQTT Bridge, por ejemplo, para esa conectividad hacia un IoT Core que tuviéramos en la región. Pensad que esto puede extrapolarse a múltiples sedes, ¿de acuerdo?, donde tuviéramos pues, ese tipo de conectividad, por ejemplo, en distintas localizaciones de un cliente final. Además de ello, tenéis servicios como DataSync, que también nos permite hacer de una forma automatizada una sincronización de objetos, una sincronización del dato, por ejemplo, entre un bucket de S3 que desplegarais en el mismo Snowball Edge y otro bucket de S3 que estuviera, por ejemplo, disponible en la región. Y esto es un poco digamos, el rango de servicios que tendríamos disponibles en el Edge, pero pensad que al ser una arquitectura modular, pues puedo complementarlo con una serie de servicios adicionales en la región.
Pensemos en todo nuestro ecosistema de analítica, en este caso, por ejemplo, hemos resaltado Glue, pero podría ser algún otro tipo de servicio de analítica como EMR, por ejemplo, donde podemos hacer pues, trabajos de TL sobre el dato que estamos recabando on-site, mientras hacemos, por ejemplo, streaming, y podemos tratarlo, gestionarlo, curarlo, y utilizarlo también, por ejemplo, con servicios tradicionales de Machine Learning, por ejemplo SageMaker, pues para crear situaciones o modelos para la detección de anomalías, modelos predictivos para distintas variables, etcétera, etcétera, ¿no? Y si lo quisierais hacer así también, pues también incluso mostrarlo en un dashboard de Business Intelligence con un servicio como pudiera ser Amazon QuickSight. Bueno, pues en definitiva esto es un poco el resumen de todos los servicios que hemos acoplado en esta solución. Ahora lo que voy a hacer es dar paso a mis compañeros para que os expliquen un poco más el detalle del caso de negocio. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a Adrián y Carlos por acompañarnos hoy. Uno de los partners que está utilizando estas soluciones de Edge Computing, de AWS, donde los clientes lo necesiten, es Telefónica Tech. Y queremos que Carlos nos cuente un poco sobre vuestra solución 5G Industrial Edge. ¿Cuáles son los problemas de cliente que trata de resolver y cuáles son los casos de uso que queréis ofrecer a los clientes? Gracias, Carlos. Bueno, Telefónica y Telefónica Tech en este caso lleva muchos años ofreciendo soluciones en el marco de Industria 4.0, en general a las empresas, ya sean empresas privadas o empresas públicas, ¿no? Normalmente construimos un framework donde ofrecemos soluciones de conectividad que pueden estar basadas en red pública o en red privada, como es en este caso, y por encima construimos soluciones industriales que pueden ser de drones, de robótica, de mantenimiento predictivo, digital twin. Bueno, se construyen una serie de soluciones, ¿no? Entonces, tenemos soluciones para empresas muy grandes que requieren un despliegue muy importante, y lo que estamos empezando a ver es que hay empresas de tamaño grande y de tamaño mediano que están pidiendo, oye, una infraestructura y en general un servicio muy pegado a sus premises, a sus fábricas o a sus minas o a sus puertos, que gestionan una gran cantidad de datos y que requieren muy baja latencia porque las decisiones se tienen que tomar en muy poco espacio de tiempo, ¿no? en muy baja latencia, ¿no? Entonces, eso es lo que descubrimos hace un tiempo y es lo que ha motivado que tengamos en marcha, digamos, un programa Edge con diferentes soluciones, una de las cuales es la de 5G Industrial Edge, ¿no? La capacidad de tener en ese nodo que nos ha contado Gonzalo, en ese Snowball o en un Outpost, en un solo punto, una comunicación 5G privada para el cliente, una red completa con todo el software que puede haber en una red pública, pero desplegado en ese nodo, y por encima una aplicación que pueda ser de robótica, que pueda ser de computer vision, que requiera una latencia muy baja. En definitiva, una solución autónoma, ¿vale?, donde el cliente además la gestiona en modo cloud, ¿no? Una solución de conectividad 5G y que además la gestión es como gestiona cualquier otro tipo de aplicación en la cloud, una solución híbrida que además está al alcance de empresas medianas y empresas más pequeñas, ¿no? No solo las grandes. Y en cuanto a casos de uso, ¿qué casos de uso veis que los clientes industriales pueden necesitar? Ahora nos contará Adrián el caso de la automatización de inventariado, pero ¿qué otros casos de uso estáis viendo en los clientes? O sea, en general es clientes que requieren una solución de comunicaciones fiable, como pueda ser 5G, solo para ellos, que esté instalada en sus instalaciones, mueven gran cantidad de datos y una muy baja latencia. Entonces aquí drones lo va a contar Adrián, así que no voy a decir yo nada ni voy a hacer spoiler. Estamos trabajando mucho en robótica de todo tipo. El mundo del robot tiene desde los AGVs, los robots estos que están en logística, los cuadrúpedos, los cobots, que son robots que trabajan en colaboración en una factoría de coches, por ejemplo. Eso estamos viendo muchísimo caso de uso. Luego también Computer Vision. Computer Vision tiene además la facultad de ser una aplicación que se instala, digamos, muy over the top, y hay muchísimos casos de uso. Nosotros estamos trabajando mucho en factorías de coches, en puertos, en minas, y el Computer Vision se utiliza para muchísimas cosas, ¿no? Al final la visión artificial te permite ver en una fábrica, por ejemplo, que una determinada pieza tiene un defecto, algo que el ojo humano no es capaz de ver, ¿no? O en una empresa que, bueno, pues que mueve
como por ejemplo en una mina, coches autónomos con personas que están trabajando también en el entorno, ¿no? Y buscan un caso de uso que sea de seguridad, o en puertos que son capaces de ver las matrículas de los grandes contenedores y bueno, ver si una mercancía puede ser peligrosa, si está caducada, hacer el control de entrada muy rápido sin que se detengan los camiones. Hay multitud de casos de uso en computer vision, en robótica y también, quizá en menor medida todavía, con digital twin y mantenimiento predictivo. Gracias, Carlos. Y uno de los casos que estábamos comentando es el de los drones en general, ¿no? Y tenemos aquí a Adrián, que es el CEO de Dronomy, y quizá nos puedes contar sobre vuestro caso de uso, ¿no? Y qué problemas de cliente son los que tratáis de resolver. Vale. Bueno, desde Dronomy básicamente nos enfocamos en soluciones de navegación para drones, tanto en interiores como en exteriores. Y al final un dron lo que te permite es realizar tareas repetitivas en entornos peligrosos, ¿no? En este caso hablamos de un entorno de almacén en el cual un dron tiene que volar a cierta altura y tiene que hacer una tarea repetitiva de inventario. Pero bueno, digamos que aunque la aplicación principal en la que nos enfocamos es esta de inventario en almacenes, nuestras soluciones de navegación se pueden aplicar a otros casos de uso también en exteriores, pero fundamentalmente son casos de uso de inspección industrial, donde, como decía Carlos, la visión artificial juega un papel fundamental, ¿no? Nuestro producto se llama Wearcopter, es un dron que vuela de forma completamente autónoma dentro de un pasillo de almacén, va navegando por todas y cada una de las ubicaciones de la estantería, se localiza con respecto a la estantería, y esta es una diferencia muy importante porque hay otras soluciones que dependen de pues, colocar pegatinas o radiobalizas en el almacén, que son soluciones como muy costosas de desplegar y de mantener. Y pues al final recoge la información de las etiquetas que identifican la mercancía que está almacenada, y además puede enviar esa información directamente al software de gestión de almacén, con lo cual es una solución muy completa, ¿no? Las ventajas, bueno, son bastante evidentes. Al final, pues, el tiempo que destinan las personas a tareas de inventario, pues lo reducimos, el tiempo y el coste. Reducimos además el riesgo que suponen realizar trabajos en altura, que tienen que realizar además equipos especializados. Y también reducimos los errores humanos, ¿no? que se suelen dar durante estas inspecciones visuales de las estanterías. ¿Y cuáles serían, cómo utiliza vuestra aplicación o cómo se beneficia vuestra aplicación de la solución 5G Industrial Edge que nos ha contado Carlos? Claro, la solución 5G Industrial Edge es súper útil porque, por un lado, nos permite deslocalizar ciertos procesos de cómputo que hacemos a bordo. Los procesos de computación de imagen, de computer vision, son muy costosos computacionalmente. Poder ejecutarlos todos a bordo es complicado, entonces tener una comunicación 5G con baja latencia, con buena robustez, es fundamental, y pues claro, esta solución es ideal para este caso. Muy bien, sí. Gracias, Adrián. Bueno, los casos de uso ya nos los has comentado, sí. Y entonces, por último, Carlos, te quería preguntar cuáles son, en resumen, las ventajas, ¿no? que ofrecéis con 5G Industrial Edge a vuestros clientes de Industria 4.0. Bueno, lo ha contado un poquito Adrián. O sea, el caso de Dronomy es un caso perfecto para ver las ventajas que tiene, ¿no? Tecnológicamente, tener en un solo elemento, que además es como una maleta, tener la posibilidad de desplegar una red 5G completa y además poderla desplegar con un botón y prácticamente en 10 minutos, con los mecanismos de orquestación que nos da AWS, y tener una aplicación completa funcionando con muy baja latencia y con mucha capacidad de generar muchos datos, es espectacular, y es un reto que a nivel tecnológico hace un tiempo sería impensable, ahora es posible hacerlo, ¿no? Y una vez que lo tienes, al final tienes una arquitectura híbrida que se beneficia de todas las ventajas que tiene la cloud en cuanto a escalabilidad, en cuanto a seguridad, en cuanto al coste. Pagas por lo que necesitas y no pagas más, despliegas de una forma sencilla, y finalmente los clientes
bueno, la gran mayoría, y este es un ejemplo, están funcionando sobre la cloud, están funcionando en este caso sobre AWS y requieren la gestión de las aplicaciones, ya sean de comunicación o ya sean aplicativos críticos, gestionarlos con las mismas herramientas que utilizan en la cloud, ¿no? Entonces yo creo que la gran ventaja, más allá del funcionamiento autónomo de conectividad fiable más aplicaciones, que puede funcionar de una forma nativa cloud, ¿no? Y además en este caso incluso desenchufada de la región, como pueda ser el caso de la infraestructura de Snowball, ¿no? O sea que esas son las principales ventajas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, vamos a pasar ya a las conclusiones. Como habéis visto, fundamentalmente Gonzalo nos ha contado nuestras soluciones de Edge Computing, que básicamente ofrecen los servicios de AWS allá donde el cliente los necesita. Uno de los ejemplos y un partner, un cliente que está utilizando estas soluciones es Telefónica Tech para su solución de 5G Industrial Edge, para aplicaciones para la industria 4.0, combinando este Edge Computing que ofrecemos desde AWS con su solución de redes privadas 5G, que se despliegan on-premise, y con un portfolio de aplicaciones que cubre un ámbito de casos de uso bastante amplio, como también nos han estado contando. Y un ejemplo, yo creo que muy interesante de caso de uso es el de Dronomy, en general, gestión de drones autónomos o manejo de drones autónomos, y una de las aplicaciones de los drones autónomos es la automatización de inventariado. Tenemos una demo, por cierto, en la zona de demos de innovación hay una demo, podéis ver el dron de Dronomy funcionando y haciendo la lectura de los códigos de barras en un almacén virtual o que hemos intentado simular. Os invito, si tenéis unos minutos, en la zona de demos, y si tenéis alguna pregunta, además os las podemos responder allí. Estará Carlos o alguien de su equipo, y Adriano o alguien de su equipo, y o bien o Gonzalo o yo os podemos responder mucho más en detalle, y tenéis la demo allí para verla. Muchísimas gracias a todos por venir, y espero que haya sido interesante. Gracias.